Sudamérica es reconocida por su extensa biodiversidad y sus hermosos paisajes. Entre ellos se encuentra una gran cantidad de glaciares, que además representan las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Pero hoy, su existencia se ve seriamente amenazada por los efectos del cambio climático. Los glaciares son masas de hielo que están o se encuentran en aquellos lugares donde la nieve que precipita principalmente en invierno no se derrite en el verano. Es decir, hace tanto frío en esos lugares que la nieve se va acumulando año tras año y después de una determinada cantidad de años se transforma en hielo por el propio peso de esa nieve. Y una vez que alcanza un espesor lo suficientemente grande, esa masa de hielo comienza a fluir. Entonces, cuando esa masa se mueve, se desliza o se deforma lentamente y fluye pendiente abajo, es lo que termina generando lo que nosotros llamamos glaciares. Un glaciar es una masa de hielo que se forma a través del tiempo a grandes altitudes. Es un proceso secuencial de acumulación de nieve que poco a poco se va convirtiendo en hielo, y esto pues para ello tiene que transcurrir cientos o miles de años. En América Latina existen más de 20.000 glaciares que se distinguen por ser tropicales o patagónicos. Los glaciares tropicales se encuentran en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, mientras que los patagónicos están localizados en Argentina y Chile y representan la mayor presencia de masas de hielo en la región. Latinoamérica tiene alrededor del 99% de los glaciares tropicales. El Perú es el que posee el mayor porcentaje de glaciares tropicales, que está alrededor del 60%. Desde Venezuela hasta Tierra del Fuego hay glaciares. Obviamente hay lugares donde los glaciares se desarrollan mucho mejor o pueden alcanzar tamaños realmente grandes. Y es así que, por ejemplo, en el sur de Latinoamérica, en lo que se conoce como Patagonia, se encuentran grandes glaciares, como por ejemplo el glaciar Pío XI, que tiene más de 1.000 kilómetros cuadrados en Chile, o el glaciar Viedma del lado argentino, que también supera los 1.000 kilómetros cuadrados. Pero también a lo largo de la cordillera se van desarrollando otros tipos de glaciares que están asociados al clima en el que se encuentran. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar glaciares muy fríos, glaciares que están a zonas donde la temperatura del aire está por debajo de los -5, -6, incluso hasta -10 grados a lo largo del año, en los grandes volcanes de, por ejemplo, las zonas más áridas de la cordillera, en los desiertos de Atacama y demás. En esos volcanes que están en la zona de Puna también hay glaciares. A nivel de glaciares tropicales, sí podemos hablar de que hay diferentes tipos de glaciares tropicales, porque hablamos de glaciares de los trópicos internos, que generalmente que están en los países de Venezuela, Colombia y Ecuador, y se denominan glaciares de los trópicos internos porque aquí su régimen glaciológico es muy distinto al de los glaciares de los trópicos, como es el caso para Perú y Bolivia. La diferencia es que en los trópicos internos ellos en general tienen precipitaciones casi todo el año. Eso quiere decir que tienen acumulación durante todo el año. Obviamente que en algunos meses mucho más que en otros meses. Pero en el caso de los glaciares de los trópicos externos hay una diferenciación muy clara, porque en los trópicos externos solamente diferenciamos dos temporadas: una temporada húmeda o de lluvias y una temporada seca. En la temporada húmeda es el momento en el que se produce la acumulación de nieve en las zonas altas, y en la época seca pues no hay nada de acumulación. El cambio climático, acelerado por las acciones humanas, es el responsable de provocar el deshielo acelerado de los glaciares. Si la temperatura de la Tierra no se limita a los 1,5 grados, la mayoría de ellos podrían desaparecer para 2100. El deshielo afecta gravemente al ambiente, al ciclo del agua y al bienestar humano. Además, provoca el incremento del nivel del mar, poniendo en riesgo a miles de ciudades costeras y provocando el desplazamiento de millones de personas. Los glaciares tropicales están considerados como los ecosistemas más sensibles al cambio climático. En este tipo de glaciares es donde se va a registrar con mucha más precisión estos cambios o estas alteraciones que se dan a nivel global. El cambio climático está afectando todas las regiones del planeta y obviamente las zonas de montaña no son la excepción. Es más, en muchas zonas de montaña, incluso en los Andes,
se registran aumentos de temperatura en los últimos siglos mayores a la media global. Y esto está afectando no solo a la disponibilidad del agua o la temperatura y demás, sino que afecta directamente a los glaciares, porque justamente los glaciares son muy sensibles a los cambios del clima, ya que dependen fuertemente de la temperatura o el calor que llega a la zona donde está el glaciar para favorecer o no el derretimiento, y de la cantidad de precipitación en forma de nieve que puede caer en la zona para generar estos glaciares. El retroceso de los glaciares, por otro lado, genera un doble impacto del cambio climático, no solo el impacto directo del aumento de la temperatura. Por ejemplo, en la zona en la cual yo me encuentro, en Mendoza, es una región que depende fuertemente del agua que se genera en las zonas de cordillera. En esta región no solo tenemos la sequía producto del cambio climático, sino que al achicarse los glaciares, la reserva de agua, esta caja de agua que conforman los glaciares, se va achicando. Entonces cada vez los efectos de la sequía son más pronunciados. La desaparición de los glaciares no solo está cambiando la vida de las comunidades que habitan en las montañas, sino que también provoca escasez de agua, que afecta a millones de personas que viven en las comunidades de tierras bajas. El retroceso o la pérdida de masa glaciar, para ser más preciso, debido al cambio climático, afecta de diferentes maneras la cordillera de los Andes o la región en la cual hay glaciar. No es lo mismo el retroceso de los glaciares en zonas donde hay escasez de agua que en aquellas zonas donde abunda el agua. La región de Cuyo, la región de los Andes de Mendoza, donde se produce mucha actividad vitivinícola y demás, que depende fuertemente del agua que se genera en cordillera, el retroceso de los glaciares hace que las sequías sean cada vez más severas. El retroceso de los glaciares tiene una implicancia en relación a una disminución en la oferta de agua en aquellos lugares donde hay poblaciones asentadas aguas abajo, que para el caso de Perú son muchísimas. Alrededor de 19 millones de personas dependen, ya sea directa o indirectamente, de las aguas que bajan de las montañas. Obviamente va a tener un impacto también a nivel de ecosistemas en cabeceras de cuenca, y a su vez este retroceso de los glaciares también implica que hay condiciones para la formación de nuevas lagunas que en algunos casos pueden representar un peligro para las zonas bajas. En los últimos 20 años, los glaciares de Perú han perdido 1/3 de su superficie a causa del cambio climático. Los más afectados son los que se encuentran en la Cordillera Blanca, una cadena montañosa ubicada al norte de Lima. Los pueblos y ciudades aledañas se encuentran en peligro constante de enfrentarse a avalanchas e inundaciones. En el Perú se han perdido alrededor del 56% de áreas glaciares en las 18 cordilleras glaciares que cuenta nuestro país. Hay 18 cordilleras que hasta la fecha todavía cuentan con áreas glaciares en sus zonas altas. Pero hay 2 cordilleras más que ya mucho antes de la década de los 70 perdieron la totalidad de sus áreas glaciares. Pero en estas cordilleras que están en el extremo sur de nuestro país, existen 2 cordilleras que se conocen como la cordillera volcánica y la cordillera Barroso, que tienen vestigios, por ejemplo, de lagunas que son de origen glaciar, a pesar que ya no se alimentan de glaciares, sino ya solamente dependen del ciclo hidrológico. A su vez tenemos cordilleras, principalmente en la zona sur del Perú, que también están camino a la extinción, como es el caso de la cordillera de Chila, que está en el departamento de Arequipa, que probablemente de aquí en algunos años, 5 o tal vez 10 años, va a perder también la totalidad de sus áreas glaciares. Es una situación crítica, no solamente para este caso de la cordillera de Chila, hay otras 3 más que también han disminuido notablemente sus áreas glaciares, y eso tiene mucha implicancia en el tema de la oferta hídrica, en el tema de impactos en otros ecosistemas. En Argentina, el glaciar Perito Moreno es uno de los pocos que durante mucho tiempo no había mostrado señales de retroceso. Pero en el último tiempo, los científicos detectaron que la enorme masa de hielo comenzó a mostrar signos de deshielo en el frente norte. El glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más famosos que tenemos en el mundo. En los últimos, podemos decir, más de 80 años, el glaciar no había mostrado signos de retroceso. Sin embargo, todos los glaciares de la región sí estaban retrocediendo, sí estaban perdiendo masa. En los últimos 2-3 años empezamos a notar, se empezó a observar un claro retroceso en algunos sectores del frente del glaciar Perito Moreno, que todavía no han llegado a ser lo suficientemente grandes como para
generar un retroceso significativo y de grandes magnitudes del glaciar, como sí lo han hecho otros glaciares de la región. Es claro que el cambio climático está afectando a la región, es claro que la temperatura ha aumentado en las últimas décadas y que la precipitación ha disminuido. Entonces es esperable que a futuro el glaciar Perito Moreno retroceda al igual que el resto de los glaciares, y que obviamente este retroceso tiene que ser un nuevo llamado de atención o un sobre llamado de atención, porque el resto de los glaciares ya lo hacen, de que el clima está cambiando y que somos nosotros los que tenemos la posibilidad de contrarrestar esa situación disminuyendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. La política cumple un rol fundamental para la protección de los glaciares. En Argentina, existe una ley que tiene como objetivo garantizar su protección y prohíbe toda actividad que pueda afectar su condición natural. A pesar de ello, las emisiones de gases de efecto invernadero y la concentración de dióxido de carbono que provocan el cambio climático son el principal responsable de su deshielo. Por eso, es importante que los países de la región se comprometan a disminuir o eliminar la quema de combustibles fósiles. A nivel gubernamental hay diferentes medidas. Están por ahí las medidas tendientes a tratar de cuidar o salvar o proteger los glaciares, que pueden ser medidas directas. Sin embargo, los glaciares están siendo afectados principalmente por el cambio climático, que es generado por la quema de combustibles fósiles, por la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros emitimos. Entonces, la única forma de evitar que los glaciares se sigan retrocediendo a tasas tan elevadas como lo están haciendo ahora es lograr reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí tenemos acciones gubernamentales a escala global como el Acuerdo de París o las metas que se han impuesto los países para poder cumplir. Yo creo que sí es posible un trabajo de coordinación, por lo menos para trabajar en temas de políticas sobre la conservación de cabeceras de cuenca, por ejemplo, cómo se gestiona estos territorios de cabeceras de cuenca, porque si nosotros entendemos que esas cabeceras de cuenca son nuestras zonas colectoras de agua, entonces estas zonas tienen muchos ecosistemas que cumplen funciones de regulación hídrica. Entonces, como tal, creo que nuestros futuros glaciares van a ser esos ecosistemas que cumplen esas funciones de regulación hídrica. El desafío más grande que tenemos nosotros como Perú, como Latinoamérica, es tener muy claro este panorama o este escenario que tenemos hacia el futuro y cómo gestionamos este territorio de cabeceras de cuenca para poder garantizar la sostenibilidad del uso del agua para sus diferentes usos, ¿no? Los glaciares tienen un rol importante para la vida en la Tierra. Son una fuente de agua, energía, agricultura y otros bienes y servicios esenciales. Si bien la ventana de oportunidad se está reduciendo, todavía estamos a tiempo de protegerlos.